Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9:01 de la mañana de este miércoles 19 de julio del año 2023. Y en este momento usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM, la emisora, la radio del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular con la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar gratuitamente. Y si usted entra en www.éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Muy buenos días a todos los que nos saludan por acá. Algo ocurre con el YouTube que no tengo todavía aquí para poder saludar a los amigos. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel. Buenos días a todos. Daniel, Laura. Con Laura Rodríguez en la producción general. Hola, muy buenos días. Laura estaba fuera del estudio. Batió el récord de los 100 metros libres para poder saludar. En la ciudad de Madrid está Mariel Sofía Rodríguez, encargada de la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, buenos días a todos nuestros oyentes y a todos mis compañeros en el estudio. Saludos desde Madrid. Y Jesús Carreño está en la edición y montaje y Daniel Patiño está en los controles. Muy buenos días, Daniel. Buenos días, César, equipo y a todos los oyentes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 19 de julio, es el día de Santa Áurea de Córdoba. Es el día de San Bernaldo de Utrecht. Es el día de San Dío el Taumaturgo. Y es el día de San Epafras. No conozco a ningún Epafras, pero dese por felicitado. En el calendario astrológico para el día de hoy, el calendario astrológico de Enrico Mariani, tenemos que para hoy, 19 de julio, repite la luna creciente en Leo. La luna de Leo es quizá la más auspiciosa porque es la luna en la que usted va a recibir aplausos, admiración por todos sus esfuerzos. Es la luna en la que usted por fin va a reinar y todos van a estar aplaudiéndole, celebrándole. La luna de Leo es muy buena para todo aquel que busque aplauso y reconocimiento, para montar obras de teatro, lanzar espectáculos, lanzar productos al mercado. En fin, luna creciente en Leo, sol en Cáncer, cuando tenemos en este miércoles 19 de julio del año 2023. Repasando las efemérides del día de hoy, el 19 de julio de 1800 nació el general Juan José Flores. Él fue un general venezolano, pero se quedó en el Ecuador. En las campañas de Bolívar se quedó allí en Ecuador y de hecho fue el primer presidente de la República del Ecuador. El 19 de julio de 1848 se realiza la convención de Seneca Falls. Esta es la primera convención sobre los derechos de la mujer en los Estados Unidos. El 19 de julio de 1900 se inaugura la primera línea del Metropolitano de París, el famoso Metro de París. El 19 de julio de 1951, el shortstop venezolano Alfonso Chico Carrasquel se convierte en el primer latinoamericano en participar en un juego de estrellas en las grandes ligas. Esto fue, pues, hace exactamente 72 años. El 19 de julio de 1969, la nave espacial Apolo 11, con los astronautas Buzz Aldrin, Neil Armstrong y Michael Collins a bordo, se pone en órbita alrededor de la Luna y alunizará al día siguiente, mañana 20 de julio.
El 19 de julio de 1979, la arquitecta y modelo Maritza Sayalero Fernández se convierte en la primera Miss Universo venezolana. Y el 19 de julio de 1875 se estrenó en Milán la ópera La Falce de Alfredo Catalani. El 19 de julio de 1941 nació Vicky Carr. El 19 de julio de 1952 nació Allen Collins de la banda Lynyrd Skynyrd. Sweet Home Alabama. Y bien, a las 9:07 de la mañana es hora ya de hacer contacto con Jani Martínez Ward. Buenos días, Jani, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días para todos, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo ha resultado este mes de julio, mes ya de vacaciones, mucha gente en las carreteras, en las autopistas? ¿Qué nos puedes comentar desde tu oficina de accidentes de tránsito, Jani? Bueno, yo creo que los años anteriores los accidentes eran bajos, el porcentaje de accidentes durante el verano. Sin embargo, todo esto ha aumentado debido a la cantidad de inmigración después del COVID, de personas de otros estados llegando a la Florida. Y ahora se ve a los accidentes, no importa qué mes del año sea, se ven por montones, especialmente en este verano donde ha llovido tanto. Eso es uno de los factores que siempre influye a que incremente la cantidad de accidentes. Por eso siempre le decimos que nuestro servicio está 24/7. O sea, usted puede llamar a nuestras oficinas en cualquier momento, a cualquier hora que tenga un accidente y le vamos a dar todos los consejos. Y no lo hacemos en vano, no es como que, bueno, queremos trabajar todo el tiempo, sino es que sabemos que las compañías de seguro lo primero que hacen es aprovecharse de las personas, principalmente si usted no habla el inglés, no habla el idioma y no sabe sus derechos, la compañía de seguro sabe eso. Y lo que van a hacer es que a menudo las personas me llaman, me están ofreciendo $1,000, me están ofreciendo $2,000, ¿qué hago? ¿Hago un proceso o no? Bueno, quiero que usted sepa que la compañía de seguro sí le está ofreciendo alguna cantidad de dinero, quiere decir que podría haber mucho más. Usualmente ellos ofrecen compensación en las pólizas comerciales, que son más de $1 millón. Así que tenga cuidado, tenga a la mano nuestro número de teléfono y por lo menos hable con nosotros y aprenda sus derechos. Jani, me comentan que en esta época los automóviles vienen cargados de maletas, a veces traen algún trailer en la parte trasera, tablas de surf en el techo. ¿Estas cosas han incrementado los accidentes? Bueno, a veces sí hay objetos que están movibles y que, bueno, se sueltan en la carretera, sí pueden traer accidentes y usualmente causan accidentes no solamente de uno, de un vehículo, sino de varios vehículos a la vez. Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de carros alrededor. Por eso yo siempre digo, los accidentes nada más pueden ser 1 segundo, 2 segundos de distracción, personas con el teléfono celular, personas mirando una dirección en el GPS porque no se conoce la ciudad. Saliendo del aeropuerto es uno de los lugares donde más ocurre accidentes aquí en el sur de la Florida. Muchas personas con Uber o Lyft buscando y trayendo personas, ahí es donde ocurren los accidentes. Y por eso es que usted tiene que estar protegido. Anote, ponga allí en la memoria de su teléfono celular este teléfono 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755, 855-365-6755. Y hablamos de vacaciones, tú dices, saliendo del aeropuerto se dan muchos accidentes y llegó un turista de algún país latinoamericano o de Europa y tiene el accidente. ¿Hay manera de proteger a ese turista que resultó afectado por un accidente de tránsito, Jani? Por supuesto que sí, si usted trae personas de otros países, un amigo, un familiar, es turista, a lo mejor piensan que no tienen derecho, pero no es así. Sí tienen derecho cuando tienen un accidente y tienen derecho a los mismos que si fuera un ciudadano americano. Tienen derecho a
una compensación monetaria, tratamiento médico y por supuesto el arreglo del vehículo. Así que usted no tiene que tener miedo, diga, no, yo no tengo derechos porque soy inmigrante o porque no vivo aquí. La ley está de su lado y la da derecho. Así que si usted no sabe qué hacer, llámenos y le vamos a dar todos los consejitos para comenzar un reclamo. De hecho, yo he tenido personas que comienzan el tratamiento aquí y terminan en su país y aún reciben una compensación monetaria. Ya. Hani, muchísimas gracias por atendernos. Recuerdo el teléfono 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. El teléfono de Hani Martínez Ward, abogada de accidentes. Muchísimas gracias, Hani. Muchas gracias. El editorial con César Miguel Rondón. En este momento, cuando hablo, 9:13 de la mañana, hora del este en los Estados Unidos, vuela sobre el Atlántico en un avión de la DEA Hugo Carvajal, conocido como El Pollo Carvajal, quien fuera general del ejército venezolano y durante muchos años estuvo al frente de los servicios de inteligencia del chavismo. En la nota que publica hoy El País en Madrid, en este momento, leo el periplo judicial y penitenciario de 4 años en España, del que fuera jefe de la contrainteligencia militar venezolana, el ex general Hugo Armando Carvajal, El Pollo, ha llegado este miércoles a su final. El ex militar venezolano vuela desde este mediodía rumbo a Estados Unidos, mediodía en España, se entiende, a Estados Unidos, país que le solicitó su extradición para juzgarlo por narcotráfico, blanqueo y colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, para introducir cocaína en los Estados Unidos. Carvajal viaja custodiado por agentes de la Interpol. La expulsión se produce 6 días después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo rechazara la última maniobra jurídica del ex alto cargo del régimen chavista para impedir su entrega a las autoridades de Washington, al concluir que el argumento esgrimido por el Pollo Carvajal de que va a ser condenado en Estados Unidos a cadena perpetua sin posibilidad de acceder a la libertad condicional, una pena que considera contraria al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, no es un riesgo real. Es decir, para los jueces europeos no es evidente, inminente una condena a cadena perpetua para Carvajal. Pero algo va a trascender de las comparecencias que tenga Carvajal con la justicia en los Estados Unidos, al margen de la condena que en definitiva tenga. Estamos hablando de una persona que fue fundamental en todo el movimiento represivo, en todas las estrategias represivas de el régimen chavista durante el largo gobierno de Hugo Chávez y luego también con el gobierno de Nicolás Maduro. Recordemos que cuando le capturan en Aruba, el gobierno de Maduro se movió diligente, rápidamente, para poderle liberar y llevarlo a Venezuela. Después se voltearían las cosas, terminaría Carvajal adversando a Nicolás Maduro y ahora pues más de uno debe estar restregándose las manos complacido. Quizá también Nicolás Maduro y sus acompañantes. Ya veremos qué trasciende de todo esto, pero uno de los grandes represores, de los generales del chavismo que más daño le hizo a los opositores venezolanos, a la población venezolana en general, está preso, extraditado a Estados Unidos y en cualquier momento el avión de la DEA aterriza en Nueva York. 9:17 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. La Procuradora General Dana Nessel anunció ayer cargos por delitos graves contra el grupo de republicanos de Michigan
que supuestamente participaron en un plan para tratar de otorgar los votos del colegio electoral de ese estado al expresidente Donald Trump, con un certificado falso en las elecciones de 2020, a pesar de su pérdida de 154.188 votos en el estado. Los acusados penalmente incluyen a un ex líder del Partido Republicano en Michigan, una ex miembro del Comité Nacional Republicano del mismo estado y otros fervientes defensores de Donald Trump. Y el expresidente Trump dijo ayer que espera ser acusado en la investigación de los disturbios en el Capitolio y los eventos que los rodearon. La investigación está encabezada por el fiscal especial Jack Smith. Nadie sabe aún qué cargos enfrentará Trump, si es que los tiene, pero el comité selecto en diciembre remitió al Departamento de Justicia 4 cargos: incitar o ayudar a una insurrección, obstrucción de un procedimiento oficial, conspiración para defraudar a los Estados Unidos y conspiración para hacer una declaración falsa. Según The Hill, el regreso del 6 de enero a los titulares podría significar malas noticias para Trump en una elección general si se convierte en el candidato republicano. En una encuesta de The Economist YouGov publicada la semana pasada, Trump fue visto desfavorablemente por el 56% de los estadounidenses y favorablemente por solo el 42%. En el promedio de encuestas ponderado mantenido por el sitio de datos 538, el número desfavorece a Trump. El número desfavorable de Trump ha subido recientemente a su punto más alto, casi el 58%. El exsecretario de Estado Henry Kissinger voló sorpresivamente a China y se reunió con el ministro de Defensa Li Shangfu en una señal sobre el compromiso estadounidense de estrechar relaciones con Pekín tras meses de altísima tensión. Estados Unidos y China deben eliminar malentendidos y convivir pacíficamente. La historia enseña que ni Estados Unidos ni China pueden pagar el precio de tratarse como enemigos, dijo Kissinger, recibido en Pekín como un amigo y un gran sabio. La AMPTP, la asociación comercial que representa a los estudios de Hollywood, dijo que ofreció a SAG-AFTRA, el sindicato de actores, un trato por un valor de más de $1.000 millones en aumentos salariales, pensiones y contribuciones de salud y aumentos residuales. Pero la agencia que representa a los estudios dijo que el sindicato se paró de la mesa. La declaración se produjo cuando se intensifica la guerra de palabras entre los estudios y los sindicatos. Al publicar su declaración, la agencia dijo: el sindicato continúa caracterizando erróneamente las negociaciones con los estudios. Por su parte, el sindicato de actores ha dicho que no cree que los estudios estén dispuestos a comprometerse significativamente en los temas más críticos. Y en entrevista con el Miami Herald, Beckham y más compartieron las últimas noticias sobre los próximos fichajes, la posibilidad de que se juegue una posible final de la Copa Abierta de Estados Unidos en el Hard Rock Stadium, las expectativas sobre Messi y los ajustes que tendrán que hacer para adaptarse, Messi para adaptarse a la Major League Soccer. Según más, Jordi Alba, el tercero de los exjugadores del Barcelona, debería estar fichado hoy. El lateral izquierdo se reencontrará con Messi y Busquets. No pudo asistir a la ceremonia de revelación del domingo porque su esposa espera su tercer hijo en cualquier momento. Diego Gómez, el mediocampista paraguayo de 20 años, llegará a las instalaciones de entrenamiento el martes, y Facundo Farías, el centrocampista argentino, también de 20 años, vendrá. Tenemos un acuerdo verbal. Esperamos que se finalice lo antes posible, según dijeron Beckham y más. 9:22 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias de Venezuela, América Latina y el mundo. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. En Conexión Radio. Son las 9:25. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio.
Después de la reunión que sostuvieron con representantes del gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, mandatarios de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, suscribieron una declaración conjunta en la que instan a ambas partes a retomar el proceso de diálogo iniciado en el 2022 y garantizar un proceso de elecciones libres. Un grupo de 26 senadores demócratas instaron al gobierno del presidente Biden a designar de nuevo el estatus de protección temporal TPS para inmigrantes de Nicaragua y Venezuela en los Estados Unidos. Los senadores, encabezados por el jefe de la bancada demócrata Chuck Schumer, enviaron ayer una carta a los secretarios de Estado Anthony Blinken y de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, en la que urgieron al gobierno la nueva designación, dadas las crisis humanitarias extraordinarias en estos países. Venezuela, la primera nación latinoamericana en establecer una asociación de desarrollo estratégico con China en 2001, declaró que tiene la intención de cooperar con China y Rusia en la Estación Internacional de Investigación Lunar. Es que uno lee esto, convirtiéndose así Venezuela en el primer país en hacerlo formalmente. Dice la nota, la participación de Caracas es puramente simbólica, ya que el petroestado afectado por la crisis no está en condiciones de hacer contribuciones lunares sustanciales. Esto es lo que dio pie para un tuit de Nicolás Maduro donde dice, Venezuela va a la luna. ¿Quién iba a pensarlo? Dios. En fin, sigo con las noticias de Venezuela. La principal candidata de la oposición, María Corina Machado, dijo que buscaría convertir la enorme cantidad de deuda de Venezuela en un solo bono, como parte de su plan para reformar la economía del país. Hablando después de una presentación en video a economistas e inversionistas en Nueva York, Machado dijo que si gana el cargo el próximo año, los tenedores de bonos gubernamentales y de compañías petroleras estatales en incumplimiento serían tratados por igual y se les daría la oportunidad de canjear su deuda por un nuevo superbono. Si finalmente triunfa, Machado restablecería rápidamente las relaciones suspendidas con prestamistas como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Esto fue en el día de ayer. Vamos a la ciudad de Nueva York, donde se dio el foro, y allí estuvo el doctor Carlos Blanco. El doctor Blanco, destacado economista, es parte del equipo de estrategia y del programa de gobierno, precisamente, de María Corina Machado. Carlos, muy buenos días. Gracias por atendernos. Un placer, César Miguel, estar contigo desde aquí, desde Nueva York. A ver, ¿cómo fue la reunión de ayer y qué se pretendía con ella? Esta reunión tuvo lugar en el Council of the Americas, en donde hubo una presentación de María Corina Machado ante acreedores, fondos, bancos, la comunidad financiera y periodistas de distintos medios de comunicación que están basados aquí en Estados Unidos y tienen sus corresponsales acá. Fue una presentación en la cual María Corina hizo el detalle de lo que es su programa económico de gobierno y estuvo acompañada por un conjunto de personas que son miembros de su equipo, fundamentalmente económico-financiero. Ahí estuvieron Evanán Romero, Lino Carrillo, Miguel Lara, Rafael de la Cruz, Gustavo García, Sari Levis y yo. Se me olvida alguien, quizá. Y en esa presentación, María Corina desarrolló los puntos fundamentales. Por una parte, un programa de estabilización económica destinado a garantizar que los desequilibrios macroeconómicos fundamentales sean rehechos, restabilizada la economía. En segundo lugar, lo que se llama el proceso de expansión
de la economía a partir de esa estabilización. Por eso el programa se llama de estabilización expansiva. En tercer lugar, el trato de la deuda externa de Venezuela de 158 mil millones de dólares, de acuerdo a la cifra del Fondo Monetario Internacional, lo cual requiere un proceso de reestructuración profundo de ese monto tan considerable. Y en cuarto lugar, la idea y el proyecto de convertir a Venezuela en el hub energético, el centro energético de América Latina. Esos 4 puntos fueron desarrollados en ese evento y tuvieron una inmensa aceptación por parte de la audiencia. Carlos, cuando hablas del hub energético, ¿cuál es el plan petrolero? Mira, la idea es que siendo Venezuela el mayor poseedor de reservas probadas junto con Arabia Saudita, pero además teniendo un inmenso potencial para las energías verdes, hidroeléctricas fundamentalmente, Venezuela puede convertirse en términos de hidrocarburos no solamente en un gran productor de hidrocarburos otra vez, sino además un productor de gas en abundancia para los países vecinos, Brasil, Colombia, Guyana, Trinidad, y puede igualmente suministrar energía hacia Brasil con el desarrollo del potencial hidroeléctrico del sur de Venezuela. Esto impactaría al continente y no solamente a los países del sur, sino a los países del Caribe. Es decir, Venezuela tiene un potencial gigantesco para convertirse en ese hub energético del cual hablamos. Declaró que se oponía a una eventual venta de Citgo. ¿Cuál es el plan? Bueno, la idea es convencer a los acreedores de una realidad muy importante que es necesario tener presente, que es si hoy los acreedores van a cobrar o a intentar cobrar sus deudas, los valores de esa deuda son muy bajos en este momento. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es que lleguemos a un acuerdo con todos en las mismas condiciones para todos, que le dé un tiempo al país a reestructurar la deuda legítima, y en esa reestructuración el valor de los títulos de los bonos va a subir, ellos ganan, la República gana porque obtiene un tiempo para impulsar la estabilización expansiva de la cual hablaba. Es decir, Venezuela tendría la posibilidad de comenzar a crecer. Al comenzar a crecer dispone de más recursos, al disponer de más recursos tiene condiciones para pagar la deuda, y en ese marco es posible que esa propia deuda valga mucho más. Entonces, ese es el planteamiento que estamos desarrollando. Una última pregunta, Carlos, ya en el terreno político. Actúa de manera ambiciosa ya en la campaña electoral, más allá de las vicisitudes de las primarias y la situación de la inhabilitación. La campaña que plantea María Corina Machado es una campaña realmente en la aspiración de verse ya en el despacho de Miraflores. Y eso es correcto, así deben ser las campañas electorales serias. Pero tenemos una nube gris muy, muy grande encima. La inhabilitación y la eventualidad de que el régimen de Maduro vaya a mayores. Me gustaría un comentario tuyo al respecto. Efectivamente, nosotros no nos podemos hacer ilusiones según las cuales esto sería una elección en otro país donde estuviese vigente la democracia y simplemente pues se trata de competir electoralmente, hacer propuestas.
ganar al electorado y que gane pues quien sea mejor y tenga mayor resonancia con los votantes. En Venezuela eso no es así, como sabemos, y no hay que explicarlo a la audiencia ni nacional ni internacional. Entonces, la inhabilitación aparece como un obstáculo tremendo, que en realidad es un obstáculo que se suma a otros obstáculos que existen: el registro electoral, la ausencia de observación internacional, la inhabilitación de varios dirigentes políticos, la judicialización de partidos políticos que se les fueron sustraídos a sus legítimos dirigentes. Es decir, la inhabilitación es una raya más para ese tigre perverso de las elecciones en Venezuela. De manera que cuando planteamos la idea de que vamos a unas elecciones, es que vamos a unas elecciones donde esas condiciones, todas esas condiciones, incluidas las inhabilitaciones, cambien. La pregunta es, ¿no es eso muy ingenuo? ¿No es eso una ilusión, dadas las circunstancias de Venezuela? Bueno, el tema es que a precios de hoy es imposible competir de una manera decente en unas elecciones, porque por todo lo que sabemos. Lo que aspiramos es que dotándose la oposición y las fuerzas democráticas venezolanas de un liderazgo claro, con un mandato claro, esas fuerzas ciudadanas, con el apoyo de la comunidad internacional y con la búsqueda de la obediencia a las leyes y a la Constitución por parte de las Fuerzas Armadas y policiales, se logre que en una negociación con fuerza el régimen de Maduro se vea obligado a admitir la necesidad de unas elecciones libres y limpias, porque le sería más costoso no hacerlo. Pero solo en presencia de una fuerza social, nacional e internacional que lo obligue a la negociación. Carlos, te agradezco mucho estos minutos en la mañana de hoy. Ha sido un placer, César Miguel. Carlos Blanco, quien forma parte del equipo de estrategia y del programa de gobierno de María Corina Machado, nos habló desde Nueva York. 9:38 de la mañana. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. El ex presidente panameño Ricardo Martinelli fue condenado a 10 años y 6 meses de cárcel por blanqueo de capitales. Una sentencia anunciada ayer que encendió el debate político en Panamá, dada su aspiración a volver a ser electo presidente en las elecciones generales del 2024. El equipo de defensa de Martinelli, de 71 años, anunció que apelará la sentencia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, todavía en Bruselas, comparó en su discurso en la clausura de la llamada Cumbre de los Pueblos, que acogió el Parlamento Europeo en Bruselas, diciendo que Estados Unidos y Rusia son lo mismo. En realidad, dijo Petro, yo no sabría decirle si es preferible apoyar a Estados Unidos o Rusia. Me parece que es lo mismo, me parece que en el juego de la política mundial realmente no tenemos alternativas sociales. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se mostró muy optimista sobre la posibilidad de concluir el acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea este mismo año, bajo la presidencia pro tempore del bloque suramericano y la de España por el lado europeo. Soy optimista, soy muy optimista. Por primera vez soy optimista de que concluiremos el acuerdo este año, dijo Lula. 9:39 de la mañana. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. Rusia lanzó anoche contra la región de Odessa 14 misiles de crucero Kh-22 y Onyx, que tenían como objetivo infraestructuras críticas y militares, según informó la Fuerza Aérea Ucraniana en un comunicado, en lo que es la segunda noche de bombardeos contra el puerto de Odessa, clave en la exportación del grano ucraniano. Misiles rusos lanzados contra el puerto alcanzaron una terminal dedicada a la exportación de cereales. Entre 2.000 y 2.500 mercenarios del grupo Wagner, que el 23 y 24 de junio protagonizaron una rebelión armada en Rusia,
han llegado a Bielorrusia de manera organizada desde el pasado día 11, según estimaciones del portal opositor bielorruso Motolko Pomugi. El equipo de investigación bielorruso Gayun, que monitorea la actividad militar en territorio bielorruso, informó a su vez que el avión privado de Prigozhin, el dueño de este grupo Wagner, abandonó Bielorrusia. Cientos de bomberos griegos libran por tercer día consecutivo una enorme batalla contra los incendios forestales al oeste de Atenas y en la turística isla de Rodas, anunciaron las autoridades en el día de hoy, miércoles. El fuego se desplaza hacia el istmo de Corinto, según la agencia de prensa griega ANA. Y a Juan Carlos I le puede salir caro el juicio por acoso. Corina le reclama 146 millones de euros. La empresaria nunca le devolvió además los 64 millones que el emérito le donó en 2012. La defensa del monarca argumentó que la demanda es incoherente y sin pruebas. 9:41 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy. #pollo extraditado. 9:42 de la mañana. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Vengamos entonces ahora al 19 de julio del año 2023. 9:46 de la mañana, hora del este en los Estados Unidos, y es la misma hora en Venezuela. A esta hora debe estar en algún punto, sobre algún punto del Océano Atlántico, en un avión de la DEA, el ex general del ejército venezolano Hugo Carvajal, alias El Pollo. ¿Quién es este personaje y por qué es tan importante? ¿Qué le espera al Pollo Carvajal en los Estados Unidos? Ese es nuestro foro en la mañana de hoy, #pollo extraditado, y tenemos dos magníficos invitados a este foro. Rona Rísquez, quien es una periodista especializada en estos temas de la violencia y el crimen organizado, recién ha publicado un libro muy, muy importante sobre el tren de Aragua. Rona, muy buenos días, gracias por sumarte al programa. No te oigo, Rona, ¿tienes el mute? Apagado, sí, gracias por la invitación. Buenos días, gracias. Y en la ciudad de Caracas, otro periodista especializado en estos asuntos, como lo es Javier Ignacio Mallorca, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado y quien está al frente del portal Crímenes sin Castigo. Javier Ignacio, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Saludos, César Miguel, un placer. Muy bien. Primera pregunta, ¿qué le espera al Pollo Carvajal una vez que aterrice el pequeño avión de la DEA en Nueva York? Comenzamos con Rona Rísquez. Bueno, lo que le espera tendrá que responder a dos investigaciones que tiene en Estados Unidos, una justamente en Florida, y pues también está la posibilidad, aunque yo la verdad no sé ahí qué opina Javier, pero yo lo veo como poco, yo creo que no sé qué tanta información pueda tener el Pollo. O sea, hay mucha expectativa, o se ha tenido mucha expectativa, como se ha tenido con otros funcionarios del gobierno, que han de alguna manera decidido saltar la talanquera o apartarse del chavismo. Siempre se tiene mucha expectativa acerca de lo que saben y lo que pueden decir y cómo eso puede comprometer a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro en este caso, ¿no? Pasó con Manuel Christopher Figuera, en alguna ocasión pasó con el magistrado de la Viva Ponte, y pues esa es la expectativa que ha tenido, que ha estado, digamos, latente con el caso del Pollo. El Pollo dio alguna declaración que salió en el New York Times sobre información que supuestamente manejaba y que era comprometedora. Habló de aquella información acerca de que Chávez le pidió inundar de droga a Estados Unidos, de drogas de la guerrilla colombiana. Entonces, bueno, hay como mucha expectativa con respecto a eso. Yo realmente ahí no sería tan optimista, no sé qué piensas, Javier. O sea, yo creo que el Pollo
no necesariamente sabe mucho más de lo que ya ha dicho. Es mi opinión, a lo mejor puede ser que no sea así, pero es mi opinión. Yo creo que en principio él va a cumplir con las 2 investigaciones que tiene abiertas en Estados Unidos, o sea, responder a las leyes estadounidenses por esas 2 investigaciones. Y creo que esa es pues la razón por la que es llevado a Estados Unidos y por la cual el gobierno de Estados Unidos persistió en esa idea de llevarlo a su país. Habló Rona Riz, que Javier Ignacio, te paso entonces la pregunta que te dejó abierta Rona. ¿Qué opinas de lo que pueda cantar, entre comillas, el Pollo Carvajal en Estados Unidos? Sí, César Miguel, y hola, buen día Rona también. Yo sí creo que Carvajal posee muchísima información a su disposición para negociar con las autoridades de Estados Unidos. Yo no sé si esta negociación tendrá que ver específicamente con lo alegado en los 2 procesos que tiene el pendiente, uno de 2011 por proteger cargamentos de drogas, específicamente aquel cargamento famosísimo de 3,5 toneladas de cocaína que llegó a Ciudad del Carmen, en México, un episodio que se ha ventilado muchas veces y donde también estaba involucrado Walid Maclet. Es decir, en aquel momento Carvajal protegía, esta es la información, supuestamente a miembros del cartel del Norte del Valle que operaban en Venezuela. Esa es una de las vertientes. La otra, que quizás sea mucho más importante para los estadounidenses en este momento, es la que involucra a Carvajal en el grupo denominado Cartel de los Soles. César Miguel, esto lo hemos discutido varias veces, yo tengo muchas diferencias con el concepto del Cartel de los Soles, pero es un hecho que ese expediente está ahí y que Carvajal es uno de los principales operadores dentro de la narrativa establecida por los propios Estados Unidos. Entonces, allí Carvajal tiene mucho que aportar, pero además de eso tiene que decir sobre temas que no están estrictamente relacionados con lo alegado en estos 2 expedientes, que tiene que ver con las supuestas relaciones entre los gobiernos de Chávez y Maduro con estructuras armadas como Hezbollah, como la FARC, es decir, grupos que están incorporados en las listas de organizaciones terroristas de Estados Unidos y de la Unión Europea. Entonces, allí sí hay un campo donde Carvajal puede negociar, pero no va a ser nada fácil. Ya vemos que él ha intentado por todos los medios posibles impedir la extradición, cosa que al final, después de 4 años, se concretó. Y ahora empezará entonces una nueva fase. Carvajal, hay que decirlo, a pesar de que no es un hombre culto, es decir, no es una persona que haya hecho doctorado, magíster, PhD, todas esas cosas, pero sí es una persona que todos sus colaboradores lo califican de muy inteligente, con una gran capacidad organizativa. Esto es lo que hace pensar en una diferencia con respecto a los casos de Eladio Aponte y de Christopher Figuera, que en esto sí tienen diferencias en cuanto a su personalidad. Carvajal planifica mucho lo que va a hacer y es muy probable que entonces ya en el avión esté pensando qué cartas va a poner sobre la mesa apenas llegue a los Estados Unidos. Hablaba Javier Ignacio Mallorca. A ver, a beneficio de nuestra audiencia, ¿quién es el Pollo Carvajal y por qué es tan importante? Él estuvo al frente de todos los servicios de inteligencia durante una década con Hugo Chávez y después comparte con Nicolás Maduro hasta que rompe con Maduro. Pero, ¿qué tiene sobre los hombros este señor en ese largo periplo de la revolución chavista? Rona. Yo antes quisiera completar un poco lo que decía Javier. Hay una parte, o sea, estoy totalmente de acuerdo con esto de que Carvajal es un tipo, una persona, un hombre muy inteligente que ha planificado, además que no es, digamos, todo este proceso que hemos visto de Carvajal, incluso su salida de Venezuela, el haberse apartado del chavismo, no es una cosa improvisada. O sea, no fue que el hombre realmente salió corriendo de un día para otro sin tener nada previsto, no. O sea, toda su salida de Venezuela la estuvo planificando durante años.
todo el proceso, y no dudo que todo este proceso de lo que pueda pasar, o sea, este plan, digámoslo, no sé si plan B, pero digamos todo este escenario posible de lo que pueda pasar o de lo que podía pasar si era finalmente extraditado, como está haciendo a Estados Unidos, lo tenga también muy calculado. O sea, coincido totalmente con Javier Ignacio, o sea, es una persona que todo lo ha venido planificando con el apoyo de abogados muy importantes y de grupos y de bufetes muy poderosos, con el apoyo de su esposa, que es la que se ha encargado de mover todas las piezas. Incluso quizás sea también la persona clave en toda esta decisión final del Pollo de apartarse del chavismo en algún momento. Entonces creo que no va a ser, o sea, él no va a llegar sin nada, o sea, definitivamente él debe tener algún plan, debe tener alguna estrategia. Esto no creo que lo haya tomado totalmente por sorpresa. Obviamente, él presionó bastante para no ser llevado a Estados Unidos porque no tenía un acuerdo con Estados Unidos, porque no tenía una negociación lista o finiquitada con Estados Unidos, pero no creo que no tenga algún plan B, alguna estrategia para negociar con los americanos. O sea, definitivamente debe tenerlo. Ahora, sobre él como la importancia que tiene, bueno, es un tipo que, como ya lo dijiste, pues director de la Dirección de Contrainteligencia Militar durante muchos años. Creo que para mí una de sus mayores de su importancia, aparte de que se dice que él tenía información privilegiada y privada de muchos de los jefes del chavismo durante muchos años, y que de alguna manera esa había sido siempre su carta de negociación o su carta de mantenerse a salvo. Creo que además de eso es una persona que tiene información, como también lo comentaba Javier, clave de lo que son las relaciones o de lo que fueron las relaciones del gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro con la guerrilla colombiana. Creo que también, y con otros grupos obviamente considerados grupos terroristas, y con el narcotráfico, sobre todo con el narcotráfico. En este caso y en el contexto en el que nos encontramos en este momento, con respecto a los grupos armados colombianos, que si bien tienen todavía un peso y pues se está dando en este momento la negociación o una posible acuerdo de paz con el ELN, o en eso está el presidente Petro, pues yo creo que para mí el mayor, la mayor, lo que más conoce, lo que más puede aportar a quizás el Pollo, tenga que ver con el tema de narcotráfico. O sea, él definitivamente ha sido una pieza clave en todo lo que fue el proceso del narcotráfico, primero de la protección de los narcos colombianos en Venezuela, y luego de lo que fue ese paso hacia el cartel de los soles, o lo que se ha llamado, pues, que ya sabemos que no es un cartel en sí, pero de lo que se ha llamado el cartel de los soles, de las figuras que se han involucrado, de cómo son las rutas, de cómo son las estrategias, de quiénes son las personas que están vinculadas a todos estos procesos. Y aunque ha pasado un tiempo, definitivamente hay muchos elementos allí que pueden ser todavía valiosos y de interés para Estados Unidos. Entonces creo que él eso lo hace quizás un hombre, sigue siendo por eso un hombre importante, pues, por este conocimiento en materia de narcotráfico. Ya lo veo. Hablaba Rona Rísquez. Javier Ignacio, el Pollo Carvajal viene a Estados Unidos con señalamientos entonces de vinculaciones con el terrorismo, se le trae como un narcotraficante, y uno de los argumentos con los cuales ellos querían, sus abogados, evitar la extradición era que si llegaba a Estados Unidos le iban a condenar a cadena perpetua, sin posibilidades de salir. La Audiencia Nacional, al permitir la extradición, no le dio crédito a esto, dijo que ese riesgo no estaba latente. En ese sentido, ¿de qué se le va a acusar formalmente al Pollo? Y, en efecto, puede ir a cadena perpetua. Sí, definitivamente, en términos formales, él puede estar todo el resto de su vida tras las rejas, en términos formales. Sin embargo, aquí hay que hacer un señalamiento de orden legal. Cuando la Corte de Estrasburgo da luz verde, o sea, rechaza los argumentos de Carvajal en cuanto al tema del debido proceso, en fin, de esta sentencia que salió la semana pasada. Allí se señala claramente que Estados Unidos debía cumplir algunos requisitos para, digamos, concretar la extradición. Estos son procesos de negociación habituales, César Miguel. Recordemos, por ejemplo, que cuando Alex Saab fue extraditado desde Cabo Verde, el gobierno estadounidense se comprometió
a juzgar a Saab por uno de los delitos, evitando la doble incriminación. Sabemos que en eso las legislaciones de Cabo Verde y de Estados Unidos diferían. Bueno, en este caso también hay que hacer ese análisis y es muy probable que en algún momento Estados Unidos deseche alguno de los cargos. Por ejemplo, el expediente de Nueva York tiene 4 cargos, todos muy graves, tráfico de armas, tráfico de drogas, conspiración, lavado de dinero, en fin. Entonces allí hay una etapa en la que se debe conciliar un poco lo acordado con España y con las Cortes Europeas a la hora de juzgarlo. Pero fíjense una cosa, que aquí hay otro elemento interesante. La extradición de Carvajal a Estados Unidos se da con base en el último de los expedientes, es decir, el que denominan comúnmente cartel de los soles. Pero allí no se ventiló el primer expediente, que data de 2011, en el que a él se le vincula con el cartel del Norte del Valle. Eso no fue objeto de discusión. Entonces allí, como les digo, si sumamos una pretendida condena en este primer expediente del cartel de los soles y el otro que está en Miami por el cartel del Norte del Valle, entonces sí, efectivamente Carvajal puede pasar el resto de sus días en la cárcel, eso está muy claro, y eso además lo estimula a él para poner la mayor cantidad de ofrecimientos sobre la mesa en cuanto a negociación e información aportada sobre las ejecutorias del gobierno de Maduro y de Chávez. Yo creo que ahí, si me lo permites, hay 2 elementos importantísimos. Uno tiene que ver con todo este manejo que se hizo durante la enfermedad de Hugo Chávez y su reclusión en Cuba. Creo que Carvajal dispone de información importantísima al respecto. Algo de eso creo que ya asomó cuando Eladio Aponte huye a Estados Unidos. Él lleva información de Hugo Carvajal en 2012. Esa información la publicamos en El Nacional y por eso Carvajal emprendió un juicio contra varios periodistas del Nacional, entre los cuales me encontraba. Eso por una parte. Y por la otra, creo que él va a hablar también sobre las relaciones de Maduro con estructuras armadas no estatales de toda índole, como la FARC, como Hezbollah, y para de contar porque son muchas otras. Por lo visto, por todo lo que han comentado tanto Javier Ignacio Mallorca como Ronald Rísquez, la extradición de Carvajal puede preocupar, atormentar a muchas personas, básicamente en Venezuela. Me gustaría que hablásemos de esas personas. ¿Quiénes serían los que quedarían realmente en riesgo, en peligro, en dificultades con la extradición de Hugo Carvajal? Lo hacemos, por favor, al regreso de esta breve pausa comercial. Ya continuamos con nuestro foro de hoy, #Pollo Extraditado, en Conexión Radio, por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:04 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar con abogados con experiencia y conocimiento. Las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitarias, entre otras, suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar, llama al 305-579-9218. Repito, 305-579-9218. Di que llamas de mi parte y la primera consulta es gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Escucha esto, César Miguel. Carmen Meléndez se encuentra en Moscú y por un motivo especial. Una estatua ecuestre del libertador Simón Bolívar fue inaugurada hoy en un popular barrio del suroeste de Moscú,
en una ceremonia solemne que contó con la asistencia de autoridades de ambos países y miembros de la comunidad venezolana en Rusia. En el acto estaba presente la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, quien dijo que es una réplica de la que tenemos en el centro histórico de Caracas, a 9.933 kilómetros de aquí. Recordó que fue el fallecido presidente Hugo Chávez el que puso la piedra fundacional del monumento durante una visita a Moscú en octubre del año 2010. Este realmente es un espacio digno de la grandeza de nuestro libertador, y añadió que el corazón de Bolívar también late en Moscú. Dios. Ahora, 13 años para hacer la estatua, ¿no? Una estatua lenta, por lo visto. Sí. En fin. Son las 17 minutos de la mañana. Regresamos a nuestro foro #Pollo Extraditado con los periodistas Rona Rísquez y Javier Ignacio Mallorca. Retomo la pregunta que quedó en el aire. ¿Quiénes quedan en riesgo? ¿Quiénes pueden verse en problemas con esta extradición del Pollo y lo que él pueda cantar? Comenzamos con Rona Rísquez. Bueno, esto es súper comprometedor, o sea, quiénes están en riesgo y quiénes puedan estar. En realidad, todas las personas del alto gobierno que estuvieron en algún momento en posiciones y que han estado en posiciones de poder asociadas a temas de seguridad o a otro tipo de actividades políticas de la cúpula del chavismo, obviamente pueden estar en riesgo. Es decir, digo en riesgo en el sentido de que el Pollo puede tener información de estas personas, pero afirmar quiénes están involucrados en delitos y quiénes pueden efectivamente ser llevados o investigados o se completen o se abran nuevas investigaciones, pues eso no lo sabemos. O sea, es muy probable, por ejemplo, y vamos a hablar de, como dicen, el árbol caído, ¿no? O sea, puede estar quizás Tarek El Aizami, ¿no? Que ya no solo es que está allí, ya tiene otras investigaciones. De hecho, en esa investigación por la que se está llevando al Pollo, en ese caso, se nombra una serie de funcionarios vinculados al partido de gobierno, por los cuales incluso se ofrece recompensa y se les menciona y se les señala con temas asociados al narcotráfico, ¿no? Entonces, creo que pues todos esos funcionarios quizás puedan estar dentro de los que pudieran correr riesgo con la información que pueda aportar el Pollo Carvajal a las autoridades estadounidenses. Sin embargo, yo creo que también pues hay que mirar un poco que allí tiene que haber también una especie de juego de intereses. O sea, yo no veo tan casual que el Pollo haya sido extraditado en este momento. O sea, no sé si existe algún tipo de tiempos o por qué se da en este momento esa decisión de la audiencia. Y no sé, o sea, para mí es muy gráfico el tema de la extradición del Pollo, y por el otro lado el recibimiento casi que con brazos abiertos a la vicepresidenta Delcy, por parte incluso del presidente español. O sea, yo sé que no estamos hablando de Venezuela, sé que son países donde hay división de poderes, pero me parece que hay un tema político también detrás de todo este manejo, ¿no? Y no tengo los detalles, pero es una intuición. O sea, me parece que hay un interés político, que hay un manejo político detrás de todo esto. Entonces, por eso es que no sé, y además no soy tan optimista en el resultado de lo que pueda aportar el Pollo, como lo dije al principio, porque bueno, está un poco en un modo negativo. O sea, siento que se sabe tanto y no pasa nada, que pues si se sepa un poco más, no sé qué significa en realidad, pues. Qué buena frase, se sabe tanto y no pasa nada, ¿no? A ver, ¿qué opinas tú al respecto, Javier Ignacio? Bueno, creo que, a ver, es un tema complicado, difícil de desarrollar en breve tiempo, pero creo que una respuesta en este sentido debe estar orientada, digamos, como en dos dimensiones. La primera dimensión tiene que ver con lo que está estrictamente vinculado a los juicios que afrontará Carvajal. Estamos hablando de un primer episodio que involucra no solo a Carvajal, sino también a elementos de la cúpula militar en el traslado de 3,5 toneladas de cocaína desde Maiquetía hasta Ciudad del Carmen. Ese es el evento principal de ese juicio. Walid Maclet se encargó de arrojar o adelantar alguna información al respecto en una entrevista que dio hace mucho tiempo ya. Estaba prácticamente involucrada toda la cúpula militar del momento, pero estamos hablando de gente que ya pasó a retiro. Ahora bien, en el otro juicio, que es el del mentado cartel de los soles, pues hay 14 grandes operadores. Esos sí están en el poder actualmente, y yo creo que en este momento que se ventila información sobre ellos, pues yo no sé si eso propiciará cambios políticos o no. No me gusta entrar en esa materia, pero muy probablemente lo que va a hacer es atornillarlos mucho más en las posiciones en las que están ahorita en Venezuela.
esa es la dimensión relacionada con los juicios. Hay otra dimensión mucho más amplia que tiene que ver con la presencia de este señor en Estados Unidos. Estamos hablando del zar de la inteligencia venezolana, y lo fue durante más de una década. Eso se dice rápido. Este señor espiaba al gobierno y espiaba a la oposición. Entonces ahí hay una cantidad de información que él se ocupó de almacenar, que sí debe tener preocupada a mucha gente de ambos bandos. Carvajal lo tiene. Si Christopher Figuera acumuló un poquitico de información relacionada al respecto y sacó ese libro, imagínense el tamaño del libro que podría sacar Carvajal. Pues sí. Ahora, ¿quién pueden decir? Él había comentado, se había filtrado que el Pollo tenía información sobre el financiamiento de la campaña electoral del actual presidente colombiano, Gustavo Petro. ¿Qué nos dices al respecto? ¿Qué sabes de esto, Rona? No, la verdad es que eso salió, quedó allí, pues la verdad es que con todo lo que ha pasado con Petro y todo lo que ha salido acerca de posibles vínculos con financistas poco transparentes, con vínculos con narcotráfico, con negocios un poco oscuros, no me sorprendería que el Pollo pudiera tener efectivamente alguna información que comprometiera al presidente Petro, pero la verdad, detalles, o sea, ¿qué puede haber allí detrás? La verdad no lo sé, o sea, me sorprendió mucho, traté de indagar sobre eso en ese momento y no conseguí más información precisa sobre esa revelación que hizo Carvajal en su momento. Sin embargo, insisto, no descarto que eso pueda ser real y que pueda haber algo allí más de fondo. Eso generó un gran revuelo en Colombia, por cierto. Al comienzo, la pregunta que dejé en el aire antes de la pausa comercial era quiénes pueden estar en riesgo, quiénes pueden estar muy preocupados por esta extradición. Planteo la pregunta ahora al revés, desde la otra esquina. ¿Quiénes pueden estar celebrando esta extradición? ¿Quiénes pueden beneficiarse, en otras palabras, con este hecho? Comenzamos con Javier Ignacio. Los que más están celebrando en este momento son los estadounidenses, ¿no? Porque finalmente se hicieron con lo que ellos mismos denominaron en algún momento la joya de la corona. Y este apelativo no es gratuito. Este señor es una mina de información que ahora está en manos de Estados Unidos, y tal como lo dice la sentencia de la Corte de Estrasburgo, él estará en libertad plena de negociar lo que sea allí. Eso por una parte. Por la otra, bueno, desde luego que los periodistas, no sé si estamos contentos, pero estamos expectantes, porque, miren, episodios como este no son frecuentes, nada frecuentes. Por ejemplo, lo de Montesinos, en alguna oportunidad se creyó que iba a dejar gran cantidad de información y no fue así, por las circunstancias como eso se dio. Entonces, aquí estamos frente a un caso que es rarísimo, de un ex jefe de inteligencia que es puesto a la orden de la justicia estadounidense, que se maneja de acuerdo con unas normas que permiten acceso a cierto tipo de informaciones. Obviamente que las más sensibles y delicadas, que tienen que ver con las relaciones del gobierno venezolano con operadores importantísimos en el plano internacional como Irán y Rusia, pues eso seguramente ellos lo omitirán, quizá en algún momento se filtre. Pero bueno, yo creo que ahí están los dos grandes sectores donde hay expectativa y hay optimismo por el traslado de Carvajal a los Estados Unidos. Y desde luego hay un sector político no involucrado con corruptelas ni con el caso de Brecht, que en Venezuela puede estar también contento porque quizá la filtración de informaciones de lo que sabe Carvajal en torno a los manejos que se dieron en aquella oportunidad, pues pueda despejar un poco el camino de competidores. Ya. Y con esto pues no quiero entrar más allá, pero creo que la mayoría de eso, obviamente las relaciones de Maduro con Odebrecht están más que documentadas, pero las relaciones de los opositores con Odebrecht, sobre eso no se ha dicho tanto y hay muchísimo que decir. Y me gustaría tu opinión al respecto, Rona. No, bueno, yo creo que hay mucha gente, incluso puede ser irónico, pero hasta los mismos narcos que fueron en algún momento deportados o que fueron desplazados del negocio por este grupo que en algún punto con el que estuvo, pues sí, liderado por Carvajal. O sea, creo que muchos de ellos que señalaron a Carvajal en sus testimonios, en sus declaraciones, y que justamente esa información fue la que fue como alimentando estos expedientes que tienen los Estados Unidos contra Carvajal,
pues creo que esos también deben estar celebrando en este momento, si podemos hablar de celebrar, ¿no? O por lo menos pueden estar un poco satisfechos. Y luego, pues, gente que efectivamente fue víctima de todos estos procesos y de todas estas irregularidades y bueno, y de toda la violencia que implica el narcotráfico o que ha implicado el narcotráfico en nuestra región. O sea, creo que eso es un elemento también que hay que mirar. O sea, son víctimas invisibles, gente que muchas veces no se sabe, incluso hay una, no sé qué tan, no lo veo como una leyenda urbana, o sea, es algo que está documentado por gente experta. O sea, incluso un caso de agentes encubiertos de la DEA, de 2 agentes encubiertos de la DEA que fueron asesinados, al parecer, por Hugo Carvajal o por órdenes de Hugo Carvajal. Entonces, incluso se especula de que esta es una de las razones por las cuales él nunca logró una negociación con Estados Unidos, una negociación que además estuvo planteándose desde 2015, quizás antes, y que nunca se concretó, por esa razón termina en este proceso de extradición. Pero ese hecho de que había estos 2 agentes que fueron asesinados, o sea, pues es algo de lo que se ha hablado y de lo que algunos expertos vinculados al tema de drogas y a investigaciones de drogas, pues aseguran. Entonces, a lo mejor, pues este tipo de gente, o sea, gente que no sabemos y que puede haber sido víctima de todos estos procesos de narcotráfico. Por ejemplo, las personas, algunas de ellas aparentemente inocentes, que vincularon con el caso de Air France, en el que también se hablaba y se mencionaba la participación de Hugo Carvajal, por ejemplo. O sea, yo me imagino que toda esta gente estará sintiendo como que, bueno, de alguna manera puede haber algo de justicia para ellos, ¿no? Bueno. Y por cierto, sí, César Miguel. Adelante, Javier Ignacio. Permíteme añadir, porque este es un dato que puede ser importante. Carvajal es factor importantísimo en el diseño de toda la estructura represiva y de persecución política que se manifestó y se plasmó en Venezuela a partir de 2014. Él fue figura central de ese plan llamado paradójicamente Libertad, que se gestó dentro de la Dirección de Contrainteligencia Militar y que posteriormente fue aprobado por Maduro para su ejecución. Y eso establece una estructura de represión y persecución a los opositores, que bueno, luego fue refinado. Mucha gente decía, no, que eso era una cuestión maquiavélica de los cubanos. No. Ese plan surgió de Venezuela y la figura central de ese plan, denominado Libertad, fue Hugo Carvajal. De manera que él participó además en el rediseño de la GESIN para convertirla en lo que es hoy en día. Entonces él tiene mucho que decir al respecto, pero yo no sé si eso será del interés estricto de Estados Unidos o si no de otra instancia, como por ejemplo la Comisión de Determinación de Hechos de la ONU, la Corte Penal Internacional, es decir, son digamos, otros planos de discusión. Magnífico. Para concluir, Rona, dijiste una frase que me impactó. Se sabe mucho, se dice mucho, pero no pasa nada. ¿Qué querías que pasara? ¿O qué deseas que pase? Bueno, creo que lo que la mayoría de los venezolanos queremos, ¿no? O sea, que haya justicia sobre todas estas casos de corrupción, casos de crímenes, delitos de lesa humanidad. Ojo, no es que el Pollo Carvajal ahora sea el responsable de todo, ¿no? Simplemente estoy generalizando. Pero digamos, uno espera resultados, uno espera cosas y realmente, pues es terrible decirlo, pero lo que vimos hace poco fue cómo hubo una negociación que permitió dejar en libertad a 2 personas que estaban sentenciadas por conspiración para llevar droga a Estados Unidos y pues fueron liberadas por un cargo de presos que pues es algo que se estila hacer, pero que definitivamente en algunos casos uno puede sentir como que bueno, ¿y dónde queda la justicia? O cómo hay una serie de personas involucradas en lavado de dinero, venezolanos que están en Miami, y que están ya en libertad o que están a punto de salir en libertad luego de algunos acuerdos. Entonces, o sea, entiendo que son los gajes de la justicia, pero al final el punto es ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa en ese sentido? Y luego si vamos a lo político, pues ni hablar. ¿Qué podemos hacer? O sea, no creo que haya nada que decir. Rona, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias. Y Javier Ignacio, muchísimas gracias también a ti por esta participación tan importante, tan valiosa. Un placer. Hasta luego. Javier Ignacio Mallorca y Rona Rísquez nos acompañaron, ambos destacadísimos periodistas venezolanos. El reloj indica en este momento 10:21 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM.
10:24 de la mañana. Al leer las noticias de Estados Unidos, comentábamos que ayer Donald Trump dijo que espera ser acusado en la investigación por los disturbios en el Capitolio. Y esta es la investigación que lleva adelante Jack Smith. Nadie sabe aún qué cargos enfrentará Trump si es que los tiene, pero el comité selecto en diciembre remitió al Departamento de Justicia 4 cargos: incitar o ayudar a una insurrección, obstrucción de un procedimiento oficial, conspiración para defraudar a los Estados Unidos y conspiración para hacer una declaración falsa. ¿En qué condiciones se encuentra en este momento, a mediados de semana, el miércoles, Donald Trump? Vamos a la ciudad de Washington, donde en la línea telefónica está Celia Mendoza, de La Voz de América. Celia, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, San Miguel. A ver, el señor Trump dijo que recibió el lunes la carta. ¿Comparecerá o no ante el gran jurado? ¿En qué condiciones se encuentra en este momento? Hasta el momento se espera que obviamente esto se convierta en un elemento para su campaña política, y lo ha sido. Se ha girado la atención en los últimos días a Donald Trump desde que hizo público que se había recibido esta carta. La carta básicamente le notifica que el fiscal especial Jack Smith y su equipo lo tienen a él como un objetivo de la investigación acerca de lo sucedido el 6 de enero y la insurrección. Esto obviamente después de varias entrevistas, y también da una señal, como lo vimos en el caso de los documentos de Mar-a-Lago, que podría estar llegando al fin la investigación, y muy pronto podría esperarse ya sea que se elimine cualquier tipo de posible querella legal en contra de las personas involucradas, o que podríamos estar esperando ver nuevamente cargos que se presenten, lo que llevaría nuevamente a un reto para el equipo legal del expresidente de los Estados Unidos. Él asegura desde luego que esto es una cacería de brujas y que lo están tratando de eliminar su capacidad para que sea candidato o eventualmente que pueda ser el presidente de los Estados Unidos en las próximas elecciones. Pero lo que hace la carta, y esto creo que es importante resaltar, está verificando que la investigación está cerca a su final y que Donald Trump podría enfrentar cargos en ese tema. Mencionabas obviamente que no se sabe cuáles son los cargos. Sin embargo, el Wall Street Journal reportó en las últimas horas que podrían ser una lista de 3 cargos, dentro de los cuales se incluyen estos que acabas de mencionar, y los cuales serían extremadamente serios. Por ahora, el Departamento de Justicia se ha mantenido al margen de hacer declaraciones, de confirmar la carta o de hacer algún tipo de declaración frente a esto. Esto, desde luego, ha llevado a muchas especulaciones y muchas reacciones del Congreso de los Estados Unidos hasta los mismos candidatos, precandidatos republicanos a la presidencia, quienes en algunos casos han apoyado a Donald Trump, como es el señor DeSantis, en el sentido que asegura que esto es una persecución política, o como otros, como Nikki Haley, quien dice que esto se convertirá en una distracción y por lo tanto él no debería ser el candidato del partido. A ver, entrando en el terreno político propiamente, en el terreno electoral, dijiste, Celia, que para Donald Trump, al insistir en su discurso, esto es una cacería de brujas, etcétera, esto podría ayudarle a levantar su popularidad. Sin embargo, The Hill habla de lo contrario, esto podría perjudicarlo. Y según la encuesta The Economist YouGov publicada la semana pasada, Trump fue visto desfavorablemente por el 56% de los encuestados. Y en el promedio de encuestas ponderado mantenido por 538, el número desfavorable de Trump ha subido hasta el 58%. ¿Cómo se ve en realidad este panorama, Celia? Así es, esto es algo que se ha notado. En especial hay una división significativa en la percepción que tienen los votantes, en especial los votantes independientes, cuando se trata de cómo reciben las noticias relacionadas con Donald Trump y de estas acusaciones. La sucedida en Nueva York, debido a cómo se percibió con Alvin Bragg, el fiscal local de Manhattan, se vio política, lo que le dio a Donald Trump un impulso y mejoró sus números. Pero lo que vimos en la Florida después de la presentación de estos cargos por los documentos fue algo menos favorable para él, y se espera que posiblemente con el tema del 6 de enero la situación no sea tan aventajosa para él en términos de los votantes.
Sin embargo, hay que resaltar que a pesar de estos problemas legales, porque a esto se le suman los que ya tenía de manera local en Nueva York, los que se le están armando en Georgia, donde hay una investigación también por haber presionado o tratado de presionar supuestamente a los miembros de la legislatura y del equipo legal allí de electores, sabemos que Donald Trump, bajo la base republicana, sigue manteniendo el punteo en la mayoría de las encuestas a nivel nacional y obviamente este tipo de afirmaciones nos parece estar generándole muchos problemas en la base republicana. Sin embargo, a la hora de poder llegar a una elección general, y es algo que los votantes republicanos tendrán que pensar, si Donald Trump podría mantener esa popularidad que tiene con la base republicana en el elector en general, es decir, el independiente, el demócrata que no va a votar por un demócrata en estas elecciones, o aquellas personas que están buscando una tercera opción, y eso es lo que realmente podría ser poco ventajoso para él con esta posible querella legal, la cual tiene consecuencias mucho más serias debido a lo que implica. Pero también hay que ser claros que para la Fiscalía tiene un incremento en la necesidad de poder tener bases fuertes, ya que estamos hablando de que esto estaría basado en el discurso político que fue dado durante esa jornada y la evidencia que podrían haber recolectado con aquellos que estuvieron presentes en las horas antes, durante y después. En todo caso, el que le sigue en la popularidad dentro del Partido Republicano es Ron DeSantis, pero Trump prácticamente le dobla la ventaja. Así es, y esto es algo que Ron DeSantis está tratando de cambiar, dando su primera entrevista a una cadena que en el pasado ha criticado fuertemente, de la cadena de noticias CNN, tuvo una entrevista con Ron DeSantis extensa y pudimos escucharlo tratando de volverse un candidato mucho más genérico en el sentido de los temas que está tocando, no siendo tan específico en la base republicana y tratar de apelar a los votantes. Y esto obviamente muestra el deseo que tiene para tratar de entrar a esa pelea en la que desde luego por ahora Donald Trump, a pesar de las situaciones que ha enfrentado, sigue manteniéndose al frente. También hay que ser claros que durante las últimas horas el expresidente de los Estados Unidos sigue tratando de enfrentar este caso en la Florida, donde sus abogados están tratando de retrasar este juicio, y aún así todas estas situaciones no han impedido que los votantes y que aquellas personas que los siguen de manera muy, muy leal sigan donando y sigan entregando dinero. Ese es uno de los retos que parece tener la campaña de Ron DeSantis, de acuerdo a la información que se ha dado. Estaría acabándose el dinero y eso obviamente podría ser crítico antes del debate a final de agosto, cuando se supone que tendríamos a los candidatos en su primer debate. Celia, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a ti. Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Washington, D.C. 10:33 de la mañana. ¿Buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida? En Nando Grill la carne en vara es hecha a la leña, conservando así toda la jugosidad y todos los sabores que evocan los llanos venezolanos y colombianos, con los más exquisitos contornos para acompañar las más deliciosas carnes. Visítanos en nuestras sedes de Doral, Westchester y Homestead para que disfrutes la mejor carne en vara del sur de la Florida. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. El presidente colombiano Gustavo Petro aseguró ayer en Bruselas que Venezuela es garante de los dos procesos de paz que se adelantan en Colombia. Es decir, en las negociaciones con el ELN, Ejército de Liberación Nacional, y con el EMC, la principal disidencia de la antigua guerrilla de las FARC. Sin embargo, el Estado Mayor Central, EMC, aseguró que aún no se ha discutido la posibilidad de que Venezuela sea garante en el diálogo de paz que van a comenzar con el gobierno colombiano. Aquí hay una discrepancia. ¿Quién está diciendo la verdad? Vamos a Colombia. En la isla de San Andrés está el periodista de RCN, Juan Camilo Blanco. Juan Camilo, muy buenos días. Gracias por atendernos. César, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos los que nos escuchan. Los acompañamos desde San Andrés porque mañana será la celebración de la independencia de Colombia desde este punto donde ya está el presidente Gustavo Petro. A ver, y yendo a lo que declaró en Bruselas con relación a Venezuela como
garante de las negociaciones, tanto con el ELN y EMC. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, yo creo que el presidente Gustavo Petro no ha aprendido de los errores del pasado, y es que hace anuncios a la ligera. Si bien Venezuela pues es un nombre que siempre sonará para ser parte de estos procesos como garante, pues primero hay que llevarlo a la mesa, y nuevamente cometió el error de no hacerlo. Ha dicho las disidencias de la parte Iván Mordisco que ellos no se les consultó, que no es un nombre que les moleste, pues porque obviamente ya Venezuela ha tenido un recorrido en estos procesos, pero que se tiene que hablar por ambas partes. El presidente Gustavo Petro sale a hacer un anuncio sin haberlo consultado. Muy seguramente será verdad, muy seguramente no va a haber ningún problema de que llegue a la mesa. Sin embargo, pues queda esa, digamos, como ese agridulce de saber que el presidente Gustavo Petro, como le pasó con el ELN y el anuncio de un cese bilateral, pues no ha aprendido la lección. ¿Por qué no la aprende? ¿Por qué parece que es como incontenible? Se va de bruces en el Twitter, aunque ya creo que se lo han quitado. Pero ¿qué le pasa al presidente? ¿Por qué no aprende la lección, para utilizar tus palabras? Bueno, hoy nuevamente ya vuelve a utilizarlo como frecuentemente lo hace, ya tal cual vicepresidente Francisco Santos está teniendo en este momento una pelea con el expresidente Iván Duque por el tema de la Haya. Entonces yo creo que es un tema constante de él que muy posiblemente no cambie, y es la forma de ser del presidente. Él, digamos, que sabe cómo utilizar la palabra para generar polémica y cómo manejar esos escenarios. Mucha gente cree que pueden ser errores, sin embargo la lectura que hemos hecho las personas que hemos estado con él es que realmente lo hace para que se empiece a hablar más de algunos temas, para generar opinión e incluso para desviar algunos otros temas que están ocurriendo del día a día. ¿Cómo cayeron estas declaraciones que dio en Bruselas? Te las leo. En realidad yo no sabría decirle si es preferible apoyar a Estados Unidos o a Rusia. Me parece que es lo mismo. Me parece que en el juego de la política mundial realmente no tenemos alternativas sociales. Cita textual para Gustavo Petro. A ver, ¿cómo cayó esto? El presidente Gustavo Petro siempre trata de estar en medio, digamos, que realmente es imposible, porque Colombia es un gran aliado de los Estados Unidos, y el presidente va donde Joe Biden y dice que somos grandes amigos, que somos cercanos, se reúne prácticamente cada mes con alguna personalidad de los Estados Unidos, porque esa ha sido como la tendencia, o si no es él, es alguien del gobierno, y que venga a decir eso, pues obviamente genera malestar, porque es nuestro principal aliado en casi todo. Entonces el presidente muchas veces no se mide, y lo dice en un momento en donde también el peso está volviendo a tener, el peso colombiano está volviendo a tener fuerza, quiere decir que el dólar ha bajado, y pues obviamente uno de los miedos de sus declaraciones, como empezó al inicio del gobierno, que pueda causar nuevamente ese desplome del peso y que eleve el dólar. Por ahora, digamos que la embajada norteamericana en Colombia ha sido muy diplomática en este tema, no ha salido a pronunciarse. Sin embargo, por supuesto, desde otras zonas como la oposición critican este tipo de declaración. Sobre todo porque parecen innecesarias, ¿verdad? Claro, es que lo hacen en un contexto de conversación diplomático donde no está Estados Unidos, donde no está Rusia, donde pues obviamente la idea es buscar acuerdos, y casi todos los países que están ahí son aliados de Norteamérica, de Estados Unidos, en medio de la guerra con Ucrania. Pues no, pues casi nadie ha salido a apoyar al gobierno ruso, entonces es como un poco incoherente estos discursos. Además, también hablemos que por primera vez, digamos que ayer el presidente Gustavo Petro habló un poquito más fuerte con respecto a esa invasión, en contra de que si es una invasión imperialista por parte de Rusia, pero también pide que se condenen las de Estados Unidos. Entonces siempre genera como esa dualidad el mandatario. Ya. Juan Camilo, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. No, gracias a ustedes, y pues bueno, aquí a la orden siempre. Gracias. Juan Camilo Blanco es periodista de RCN, y como ya lo dijo, está en la isla de San Andrés, porque allí se va a celebrar mañana el Día Patrio de Colombia, que es el 20 de julio. 10:40 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Ayer leíamos esta noticia, y Genesis, una empresa estadounidense
espera ofrecer trasplantes de corazón de cerdo genéticamente modificado a bebés para el próximo año. Más de 100,000 personas están esperando trasplantes de órganos en Estados Unidos y alrededor de 17 mueren cada día. Esto según informó MIT Technology Review. Los órganos de cerdo modificados para evitar el rechazo inmunológico son una esperanza para expandir el suministro. Un corazón de cerdo, corazón de puerco, de marrano, de cochino, porque ese animal le llamamos de tantas maneras distintas. Es la esperanza para los bebés. ¿Por qué? Vamos a consultar a un experto en esta materia. El doctor Alexis Bello es un eminente cirujano cardiovascular. Vamos hasta Caracas para conversar con él. Doctor Bello, un gran placer saludarle de nuevo, mucho gusto. Muy buenos días, César Miguel. Como en otras ocasiones, un gran y cordial abrazo y para mí es un privilegio estar una vez más en tu distinguido programa. Muchas gracias. A ver, ¿por qué el corazón del cerdo se convierte en una esperanza para los pequeños que nacen con dificultades congénitas, cardiológicas? Bueno, ya tú mencionaste un poco la estadística y es lo que yo diría el desideratum de este gravísimo problema de salud pública que tenemos. Y se refiere a que las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en el mundo. Son, entre otras cosas, las responsables de aproximadamente 14 millones de muertes por año. Una cosa realmente impactante, ¿no? Ahora, muchas de esas enfermedades pueden prevenirse y o tratarse con distintas herramientas, tanto quirúrgicas como de cardiología intervencionista. Pero existen un segmento de pacientes con enfermedad cardiovascular que no pueden tratarse ni con cirugía ni con cardiología convencional, sino con procedimientos mucho más complejos y al mismo tiempo escasos, como son los trasplantes cardíacos o con el corazón artificial. ¿Y el corazón de cerdo por qué? ¿Y el corazón de cerdo en particular? Bueno, tradicionalmente el cerdo ha sido un órgano que se aproxima mucho al humano, es fácil de manejar, es fácil de conseguir, relativamente fácil, y además ya existe una experiencia previa con la parte genética, que es lo más importante. Yo creo que sin el concurso de las técnicas genéticas, particularmente la llamada CRISPR, que es la que se están usando, el CRISPR, para decirlo en forma muy metafórica y muy coloquial, algunos se han referido a ella como la tijera genética, porque imaginemos para el consumo de las personas que no son médicas, de una tijera que pudiera cortar los genes no deseados y manipularlos en una forma adecuada. Particularmente hay un gen que en el cochino, en el cerdo, se ha manipulado en una forma importante, que es el gen que produce el crecimiento del corazón. Entonces, eliminándolo con la tijera genética, entre comillas, se puede producir un corazón que no tenga, entre otras cosas, la posibilidad de un crecimiento indebido. Fue un poco lo que se hizo en el paciente, que no sé si recuerda, porque creo que tuvimos una conversación a propósito de él en su momento, el señor David Bennett, quien falleció 2 meses después de un paciente de 57 años. Han habido otros casos anteriores, no de cochino, sino de, creo que el primer
el primer trasplante heterogénico que se hizo en el mundo, si mal no recuerdo, fue en Loma Linda, California, en un niño que se usó para ello un mate. Ese paciente falleció en los primeros días, pero era una época en la que no existía la manipulación genética. Lo que ha hecho la diferencia en esto, y es lo que está haciendo o pretende hacer eGenesis de Cambridge, es esto, ¿no? Sí, y ya que estamos hablando de niños recién nacidos, ¿este corazón de cochino le va a acompañar en todo su crecimiento? Sí, definitivamente. La idea es que precisamente ese corazón trasplantado sustituya para el resto de la vida de ese paciente, en este caso de los niños, el corazón innecesario e indispensable para su sobrevida, ¿no? Esa es la idea. Claro que hay una incógnita en todo esto, y es cuál va a ser la evolución, porque no es solamente el crecimiento, sino es el rechazo, la infección. Hay una cantidad de cosas involucradas en los trasplantes que tendrán que ir solucionándolo. Yo creo que esto es un primer estadio y abre ciertamente una esperanza que hasta hace poco no se tenía, ¿no? Doctor Bello, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Bueno, gusto en saludarte. Gracias. César, y mucho saludo al resto de la familia. Muchísimas gracias, igual por allá. El doctor Alexis Bello es un eminente cirujano cardiovascular venezolano, nos habló desde Caracas. Son las 10:52. El próximo sábado, no este sábado 22, sino el sábado 29, será la noche de la herencia venezolana allí en el estadio, en el Loan Depot Park. Allí van a enfrentarse los Marlins contra los Tigres de Detroit. Y será la última oportunidad en que Miguel Cabrera visite la ciudad de Miami como pelotero activo, la ciudad en la que él debutó. Para ese día tenemos el Día de la Herencia Venezolana, tenemos sorpresas, un homenaje a Cabrera, un concierto sorpresa al terminar el juego. Y lo interesante es que compres tu boleto solo a través de marlins.com/Venezuela, marlins.com/Venezuela, porque con eso vas a contribuir a la causa de Fe y Alegría en Venezuela. Y allí estaremos todos los de Actualidad Radio, los de Éxito 107.1 FM. Estaremos en la tribuna, evidentemente, no en el terreno. El próximo sábado 29. Son las 10:53 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿cuáles son las noticias, Flora Alicia? César, Pedro Pablo Cortés escribe para EFE que la percepción de inseguridad de los mexicanos subió ligeramente a 62.3% en el segundo trimestre de 2023 en medio de ataques del crimen organizado de alto perfil, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Eso significa que más de 6 de cada 10 habitantes de 18 años y más consideraron inseguro vivir en su ciudad en México, según la encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI. Dios. Y la estadística también exhibió una creciente brecha de género, con el 68.6% de las mujeres que reportaron inseguridad frente al 54.8% de los hombres. Sabemos también del creciente número de feminicidios o femicidios que se producen también en México, ¿no? Quizá por eso hay esa percepción tan alta entre las mujeres. Lamentable. Gracias, Flora Alicia. Hoy, 19 de julio, es el Día de Iberoamérica, fecha dedicada a conmemorar la geografía, la historia y la cultura de todos los países con raíces hispanas. Hoy, 19 de julio, es el Año Nuevo musulmán, Rosh Hashanah. Se le conoce como Año Nuevo Islámico o Año Nuevo Hijri. Se basa en el calendario islámico que se conoce como calendario Hijri.
Y hoy, 19 de julio, es el Día Mundial de Sacar la Lengua. Miles de personas alrededor del mundo sacan la lengua para celebrar esta divertida ocasión. A ver, César. Y aquí no tengo información de por qué. Ajá. Me lo dejaron el espacio en blanco, pero hoy es el Día de los Amigos con Derecho. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.